ràdio que t'envolta, t'envolta. Ítaca. Raúl Sacrest. Buenas noches y bienvenidos a la 106.1 de la FM. Esto es RKB y ahora mismo empieza Ítaca. Nos sumergiremos en el mundo de los hospitales. Edificios que se levantan en todas las grandes ciudades de nuestro país y en muchas otras poblaciones. Sus estancias generan sensaciones poco agradables a toda persona que los visita. Sensación de que había alguien a mi lado y como que nos estaba observando. Ya que por desgracia en su interior, el dolor, el sufrimiento y las enfermedades están omnipresentes, y donde en muchas ocasiones todas estas tienen un trágico final. La muerte de muchos pacientes se apodera de estas habitaciones todos los días del año. Una gran cantidad de fenómenos extraños nos llegan en forma de relatos e historias. Pues estando yo en una habitación, oí mi nombre, estuve comprobando a ver si había alguien en la habitación. En su inmensa mayoría de centros sanitarios abandonados. Al parecer, en los hospitales en funcionamiento, impera la ley del silencio por parte de sus gerentes. Y gente, pues, ¿qué es eso? Que tiene miedo a las represalias. En este reportaje haremos un extenso recorrido por diferentes hospitales y centros de salud, abiertos hoy en día o cerrados y abandonados hace tiempo. Bueno, empezamos con la voz de las tinieblas, adelantando, hablando de hospitales, de los fenómenos paranormales que ocurren en estos lugares donde, como bien dice, parece ser que el dolor y la muerte tienen un punto en común. Donde, como siempre se ha dicho en diferentes ocasiones, investigadores circulan por diferentes hospitales que están abandonados y siempre decían que había fenomenología paranormal. Curiosamente, hace más o menos unos 4 años, si no recuerdo mal, se hizo una investigación queriendo saber si en hospitales abiertos también ocurrían ciertos fenómenos. Así que aquí a mi izquierda, como siempre, Mario Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Tema de hoy que además estuviste pendiente, que además tuviste la oportunidad de conocer a una enfermera, vamos a llamarlo así, que luego escucharemos también su testimonio, y que además viajamos hasta Calella para recogerlo y para grabar aquellas grabaciones que hicimos para la Visión Oculta. Mario Exactamente, Ortega. fue en verano del 2014. Verano del 2014, ¿ves? Al final hemos concluido bien cuándo fue la fecha, que no tenía muy claro, pero ya sabemos qué fecha es. Y también por aquí tenemos mucha gente que no la podrá ver en directo, porque la tenemos un poco escondida. Y tenemos a una chica, tenemos a Àngels, que también es enfermera y que también nos explicará fenómenos que ella ha podido vivir directamente en su propia persona. Y además incluso yo diría también que personas que te han comentado ciertos fenómenos. Buenas noches, Àngels. Buenas noches a los dos. Bueno, es un placer que estés por aquí, aunque la gente no te vea, pero te estamos escuchando muy bien. Así que, hospitales, tú que has transitado por hospitales, que estás en el mundo de la enfermería, ¿qué concepto hay con el fenómeno paranormal, Àngels, en este mundo? Bueno, pues pensar que en el mundo de la enfermería es un tema pues que sí que es verdad que entre nosotras podemos hablar del tema, pero de cara al público, de cara a más allá, sí que es verdad que no se habla tanto, quizás por miedo, porque la mayoría de las personas enfermeras que todavía seguimos en activo, pues ya no es un miedo a las represalias, sino que te puedan tildar de visionaria, de que mientes, de la gente de que no se lo crea, de incrédula, que mientes,
pero yo pienso que nuestra profesión sí que es verdad que la mayoría es una profesión vocacional, totalmente humanística, y claro, sí que es verdad que las enfermeras, la mayoría, todas somos como muy intuitivas y perceptivas. Y bueno, muchas han tenido la ocasión, igual que yo, de tener experiencias con el más allá, tocando pues fenómenos paranormales, y sí que es verdad que se habla poco. Se habla poco quizás por miedo, por desconocimiento, por lo que hay después, y porque hoy en día pues sí que se habla más, pero hace pues 4, 5 años, 10, era como un tema tabú que apenas hablábamos de ello. Lo que es curioso es que se repitan fenómenos paranormales o cosas extrañas, podemos decirlo así, en hospitales y en centros sanitarios, que la dirección tenga asumido todo esto, porque además recuerdo que luego saldrá también en los audios que hemos preparado, que la dirección era consciente de fenómenos paranormales, pero al mismo tiempo no quería relatarlos. Es decir, ¿cómo es posible que tapen algo, quieran tapar algo, o que no se pueda hablar de ciertos temas, cuando incluso la propia dirección también los está viviendo o sabe que realmente las personas que tienen confianza, que dicen, he vivido esto, he vivido aquello, pues resulta que no tienen tanta conciencia? Es súper curioso que la dirección siempre tome... Bueno, siempre hemos encontrado esto, Mario Ortega. Es que ocurre en todos los ámbitos, o sea, en cualquier tema oficial, o sea, porque lo sabemos, incluso con Juan Rada lo estábamos hablando el otro día, en los museos, todos estos sitios así, todo lo que tenga que ver, o sea, de cara al público y sobre todo organismos oficiales se silencia mucho. En Valencia, por ejemplo, la Generalitat, tú recordarás aquel caso que decían también, ¿no?, que habían registrado algo que había ocurrido y se ha silenciado totalmente. Precisamente por eso, porque no quieren que haya vínculos con temas que son relegados, bueno, digamos, a cosas que están totalmente en contra de la ciencia. No se pueden explicar. Bueno, de hecho, a mí me han silenciado y no precisamente la ciencia, sino precisamente el ejército. Bueno, claro, ese es otro tema. Porque tampoco se puede explicar ciertas cosas. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, yo creo que vamos a hacer un pequeño... Como bien he dicho, Mario, tú te moviste, conseguiste el testimonio de una enfermera. Yo creo que sería oportuno escuchar el testimonio de lo que pasa justamente en el hospital de Calella. Luego, como digo, tenemos también el hospital de la Vall d'Hebron y aparte, entre medias de los dos hospitales, Ángeles nos va a explicar directamente qué es lo que ella ha vivido. Pero bueno, vamos a escuchar ahora mismo el hospital de Calella y qué nos cuenta una enfermera que ocurre en aquel hospital. Empezamos. Tú trabajas en el hospital de Calella. ¿Qué función tienes? Soy enfermera diplomada. Ajá. Hace muchos años que trabajé en el turno de noche como enfermera diplomada en la unidad de medicina interna. ¿Y qué ocurre de noche? ¿Es cuando ocurren más cosas o parece que sean unas cosas más raras que durante el día? Sí, durante el día con el movimiento y la ebullición de la gente, de familiares, del ir y venir, de pase de visita y todo esto, pues no se percibe, pero por la noche que hay mucha más quietud, está todo más en silencio, hay más oscuridad porque se apagan las luces, pues parece que tiene que haber algún indicio, algún signo, pues se hace más evidente. ¿Y qué es algo que te ha podido pasar, que dijeras, bueno, esto no es normal o por qué ocurre esto? ¿Alguna cosa en concreto? No sé. Cuando empecé a trabajar de noche ya me advirtieron que en las habitaciones aisladas, tanto del 15 como del 16, pues que siempre había como una leyenda urbana de que siempre pasaban cosas extrañas. ¿Y esta habitación aislada, qué es lo que es? Esta habitación aislada es una habitación individual con una cama que se aprovecha, va dirigida pues para para ingresar esos pacientes que necesitan estar aislados, ya sea por una enfermedad terminal, ya sea por una enfermedad infecciosa, y entonces pues tiene muchas más posibilidades de que allí pues fallezca un paciente, porque siempre pues ponemos a aquellos pacientes que están a punto de fallecer. Que están peor. Entonces, bueno, me comentaron que en estas habitaciones pues pasaba pues algo especial. Y bueno, empecé a trabajar, estuve como unos 4 años de noche. Y bueno, sí, que presencié varias veces que se encendía el timbre de alarma, el botón de alarma de la habitación sin haber nadie dentro, estando la habitación libre de enfermo, y encenderse sola, apagar el timbre desde el control y la habitación, claro, sabiendo que no hay nadie, y comprobar que no pasaba nada y que no había nadie y que nadie te estaba gastando ninguna broma.
también tenemos una televisión en cada habitación. Pues en esta habitación, pues a veces se encendía sola, sin monedas, sin mando y sin ninguna persona física que lo pudiera controlar. La apagábamos y nos íbamos. Una vez me había pasado a mí, digo, acompáñame, acompáñame, y siempre íbamos dos a apagar la tela o el timbre. Y cuando llegabais ahí, como entiendo que es una televisión con monedas y todo, Sí. ¿podéis apagarlo bien? ¿No había ningún problema? Cogíamos un mando y íbamos, lo apagábamos, ya está. Esto igual me pasó un par de veces, en los 4 o 5 años que estuve de noche. Y nunca se dio un parte de que puede haber un error eléctrico. Claro, nunca. Ya era sabido por algunos que a veces pasaban este tipo de cosas en esta habitación. Y yo lo alego pues como que ha habido más muertes de enfermos terminales en estas habitaciones, pues que es más fácil que suceda. ¿Y alguna cosa más que te haya podido pasar en estas habitaciones terminales? Vamos a llamarla la situación rara. Pues sí, en una ocasión había en una habitación doble, solo había un enfermo, la otra cama estaba libre y había en una cama un enfermo terminal que estaba a punto de, un señor muy malito, estaba muy mayor y estaba a punto de morirse. Entonces yo bajé a cenar, tenemos media hora para cenar, bajé a cenar y mi compañera se quedó en la planta. Cuando yo subí, me encuentro a lo lejos el camillero que está entrando en la habitación y nos está llamando por nuestro nombre, un poco alterado. Entonces yo llego a la habitación y nos mira con mucha sorpresa, porque yo entro a la habitación y luego mi compañera entra, que venía de otra habitación, que le había llamado otro enfermo, y bueno, nos empieza a gritar, se empieza a asustar. Y yo cuando entro veo, aparte de mi compañero un poco alterado, que la cama donde estaba esa persona que acababa de fallecer ya, pues empieza a moverse arriba y abajo. Es una cama eléctrica que va con mandos en las barandillas hay unos mandos, es eléctrica, que solamente apretando digitalmente se puede mover. Entonces estaba moviendo y mi compañero estaba un poco alterado porque se creía que le estábamos gastando una broma o queríamos hacerle pasar un poco de miedo, y cuando se dio cuenta de que en aquella habitación solo estaba la persona que acababa de fallecer, pues se dio cuenta de que eso era algo extraño que habitualmente no sucedía. Y entonces pues estuvimos comentando que yo acababa de llegar y mi compañera estaba en otra habitación cuando sucedió eso. Entonces esta cama nunca más se supo si volvía, pongamos la probabilidad de que fuera un fallo, nunca más se supo que tuvo un fallo. No, nunca. Esa cama funcionaba perfectamente, no tenía ningún fallo, ni dejó de funcionar, y fue algo puntual que vimos que se movía sola, con el difunto encima. Y sin nadie que lo estuviera, nada externo que aparentemente lo pudiera manipular. En otra ocasión estaba por la noche preparando sueros de espaldas al control de enfermería, toda la sala oscura, solo con la luz del control de enfermería. Yo estaba muy concentrado de espaldas, preparando la sueroterapia con unos cálculos que hacíamos las enfermeras. Y entonces me paré porque me vino la sensación de que había alguien a mi lado y como que nos estaba observando, como que éramos sus enfermeras, y un poco como con cariño. Una sensación exactamente igual como si de repente se acerca alguien por detrás. Y aunque tú no lo estés viendo, estás sintiendo la presencia, el calor, no sé cómo llamarlo, su energía. Y me sorprendió porque en ese momento estaba bastante concentrada a nivel mental, haciendo unos cálculos. Y me sorprendió porque fue tan fuerte que me despistó de hacer los cálculos para llevar mi atención a esta sensación que tuve. Claro, te giraste. Y me giré y no había absolutamente nadie. Además estaba sola en la sala, el médico de guardia estaba abajo y mi compañera estaba cenando. Y te cambió la sensación, aquella tranquilidad de que puede ser un paciente, no ver nadie. A no ver nadie, bueno, como lo que me llegó fue una sensación como amorosa, como de mira cómo nos están cuidando, no fue una sensación terrorífica de oh, qué susto. Fue una sensación agradable. Pero claro, me sorprendió porque cuando me giré no había nadie. Y entonces has comentado que los compañeros era como
que comentaban muchas cosas de estas habitaciones. Un poco de leyenda urbana sobre alguna habitación. Lo veíamos con normalidad, porque el tema de la muerte lo tenemos bastante al día, ¿no? Porque siempre en el hospital fallecen personas y es un tema que está bastante, que no es tabú para nosotros. Lo que sí es tabú es que fuera algo más a nivel de energías, a nivel de más espirituales. Entonces sí que es un tema tabú. Si alguna vez alguien comenta algo, es pues por pura anécdota, leyenda urbana, y todo el mundo pues le quita hierro al asunto, incluso te dejan un poco como de loco. Pero yo creo que hay como una conspiración de silencio, ¿no? A cierto modo, sobre estos temas. Y has comentado también que tuviste una experiencia en otro hospital. En otro hospital, cuando yo estaba haciendo de acompañante de usuaria, estaba haciendo de acompañante y me quedé esa noche a dormir en el sofá y noté cómo me estiraban de la punta de los pies. ¿Te despertaste en ese momento? Y me desperté, sí. No sentí miedo, no sentí angustia ni nada, pero fue una sensación extraña y como de que habían más personas, más seres en aquella habitación. Bueno, un testimonio que creo que he escuchado tantas y tantas veces y pese a todo ello me sigue poniendo los pelos, no sé cómo describirlo. Como escarpias. Mira, sí, como escarpias sería quizás la palabra. La verdad que recuerdo aquella entrevista que realizamos allí justamente al lado de Calella, donde vive también esta enfermera, como ha dicho, diplomada, y conforme iba explicando, y evidentemente grabamos un tercio o una mitad realmente de todo lo que llegó a explicar de la cantidad de experiencias que puede llegar a tener. Realmente impresionante lo que son hospitales, esas habitaciones dedicadas exclusivamente a personas que están más aisladas y que resulta que tienen más fenómenos paranormales. Es decir, la habitación que está destinada a que la persona esté tranquila para sus últimos momentos, resulta que son habitaciones que mayor carga paranormal pueden llegar a tener. Mario Ortega, ¿qué opinión te merece el hospital de Calella? Yo creo que ahora lo miras con otros ojos y tienes que estar ahí ingresado. No, es que claro, evidentemente, es que después de todos los testimonios, no solo el hospital de Calella, cualquiera de ellos, como tú bien decías, todo el mundo busca investigar en los sitios abandonados, pero es que verdaderamente en los sitios donde están, o sea, actualmente en activo, ocurren cosas, o sea, han ocurrido y siguen ocurriendo porque son focos donde hay mucha energía negativa, donde muchas personas que entran allí sufren, ya no solo el sufrimiento de los convalecientes, es el sufrimiento de las familias, de la gente que están velando por sus familiares que están ingresados, las personas que han fallecido en estos lugares, y obviamente todo esto se manifiesta sobre todo por la noche. ¿Por qué? Porque no hay la misma contaminación lumínica, sonora, está en completo silencio y es donde más propenso que todo esto ocurra. Ya no simplemente apariciones o escuchar voces o susurros o llantos y demás, sino que también a veces incluso afecta a los aparatos eléctricos, electrónicos, como por ejemplo ascensores, botones de timbres, de habitaciones que habían estado ocupadas, ¿no? Del testimonio típico de decirte, no, es que me llamaban del timbre de aquella habitación, pero pero de la misma manera como lo hacía la persona que estaba allí. Entonces, claro, actualmente es una lucecita que se enciende, pero antiguamente, cuando eran aquellos timbres que tú cada vez que apretabas se oía el ruido, ¿vale? O sea, cuando lo escuchaban de la misma manera que lo hacía aquella persona que había fallecido, y ya no viendo a nadie en la habitación. Además, el movimiento de cortinas, como bien dices, la serie de fenómenos. Bueno, lo curioso es, fíjate, no es que haga gracia en ese sentido, pero muchas veces sí, cuando se me ha comentado muchas veces, todo el mundo conoce lo que son los hospitales y conoce cuando están las televisiones, ¿no? Y todo el mundo, pues, hay que poner un dinerito para ver la televisión pública, hay que poner un dinerito para poder ver la televisión en diferentes hospitales. Y curiosamente, en muchas ocasiones, también hablan de que estas habitaciones, cuando ha fallecido alguien, parece ser que este televisor, de alguna manera, también acaba por encenderse solo. Sin monedas y sin mando. Sin monedas y sin mando. Así que yo creo que puede ser bastante interesante. Y por aquí, Àngels, que te tenemos aquí, no te tenemos aislada, no tenemos nada por el estilo, pero sí que es cierto que tú tienes también ciertas experiencias. Además, estuviste también como enfermera trabajando, se puede decir, hospital geriátrico. Un día entraremos, como te he dicho hace un ratito, entraremos a explicar realmente la historia donde trabajabas,
pero sí que es cierto que tenemos que decir que en su día fue un hospital de pobres, se puede decir así, y que a día de hoy es un geriátrico. Pero bueno, solamente hemos dado estas pequeñas pistas porque yo creo que habrá un nuevo episodio de Ítaca en el cual entraremos de lleno. ¿Qué nos puedes contar, Ángeles? Porque hemos hablado, a mí siempre sabes que te he comentado el tema de una famosa niña que circula por aquellos lugares, aquellos pasillos y aquellas habitaciones que hoy en día albergan a personas mayores. ¿Qué ocurre con esta niña? Pues mira, es curioso porque, como ha dicho Mario, los fenómenos estos ocurren siempre pues al atardecer, anochecer, quizás porque el ambiente está como más tranquilo y se dista a percibir cosas y a escuchar. Pero sí que es curioso que a veces, yo me acuerdo que las guardias eran interminables de 12, 14 horas, sobre todo en fin de semana, y cuando teníamos a alguien que estaba a punto de fallecer, pero que todavía pues hablaba y se comunicaba con nosotros, siempre decimos que el enfermo terminal hace un pico y a veces te cuentan cosas, vas a verlos y te despides de ellos porque a la mañana siguiente no sabes si van a estar o no contigo. Y realmente me acuerdo de una señora, concretamente, no diré el nombre, pero sí que es verdad que me acuerdo que me dijo en una ocasión, yo oía ruido y oía como el jugar de unos niños. Entonces me acerqué a la habitación porque pensé, bueno, pues debe tener la radio, la televisión, y pensé, bueno, pues con que está muy mal, pues igual se nos ha quedado dormida, y realmente la televisión estaba apagada, la radio no se escuchaba, estaba sola en la habitación, pero tenía la luz encendida de la habitación, y le fui a preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, y me dijo, no, es que no la ves. Y yo le contesté, ¿a quién? Y me dice, a esa niña con unas trenzas que lleva unos lazos rojos en cada trenza. ¿No la ves? Y yo le dije, ¿tú la oyes? Y me dice, sí, anda por la habitación, dice, y acaba de entrar del pasillo con una pelota. Está jugando. Dice, y está contenta. Y yo, pues primero, claro, me quedé un poco pues como sorprendida y le dije, ¿alguna nieta tuya? ¿Alguna bisnieta? ¿Alguien de tu familia? Me dijo, no, es una niña que vive aquí con nosotros. Dice, y juega y habla con nosotros. Y entonces yo le dije, pero también habla contigo y te cuenta cosas. Me dice, sí, pero ella me enseña a jugar. Dice, pero claro, yo le digo que con que soy mayor, pues que no me puedo desplazar ni jugar con ella a la pelota. Entonces era curioso, porque me dice, esta niña canta. Entonces yo sí que es verdad que oí como como los juegos de los niños, los chasquidos, y con que estaba oscuro lo que era el pasillo, solo estaban las luces de emergencia encendidas y veía la sombra como de alguien pequeñito, porque un adulto vemos la altura, y vi la sombra de, como podríamos decir que sí, de una niña, y realmente me sobrecogió. Y entonces en aquel momento sí que es verdad que acostumbro a ir con el móvil siempre encima, quise grabar la imagen y lo curioso de todo es que el móvil se desconectó. Se apagó directamente. Se apagó directamente. Es como si hubieras dicho, se ha muerto la batería del móvil y bueno, lo tienes que volver a cargar. Entonces me sorprendió. Entonces a la mañana siguiente, cuando volví, esta señora había fallecido. O sea, cuando hizo el pico, vas un poco como a despedirte de estos pacientes que conoces, ¿no? Y ellos te relatan, bueno, en concreto, esta señora te relata que ve a esa niña que quiere jugar con ella. Sí, la mayoría de las personas, te podría decir varias, antes de fallecer, que a lo mejor es un día o dos antes de fallecer, te describen que hay una niña que les dice que quiere que vengan con ellos a jugar. Ajá. Les invita a jugar. Y es curioso, ¿no? La figura de la niña, porque yo la verdad te puedo decir como testimonio que la vi, la sombra en el pasillo, y no era la sombra de un adulto, es evidente. Pero claro, ya te digo, lo curioso fue que es que cuando quise hacer la grabación del móvil, el móvil dejó de funcionar. Y más usuarios vieron también a esta niña. Es conocida, quiero decir, o sea, que esta niña es conocida, o sea, es conocida la figura de la niña. Entre ellos, no hablan de la figura de la niña porque piensa que cuando un paciente ya está en sus últimos días, pues de la habitación no sale. Lo que hace es recibir las visitas del personal porque les tienes que dar de comer, hacer la higiene, las familias que los van a ver, pero realmente era curioso. E incluso algunos testimonios de pacientes, bueno, de personas que están allí,
están en plenas facultades psíquicas. Sí, sí, porque una cosa es que que les falle el corazón y la otra es que cognitivamente están bien. O sea, no son personas que digas que tienen demencia, deterioro cognitivo o Alzheimer. Entonces, como que te sorprende, ¿no? Lo curioso es que estén encamados, que sean en ese pico, en ese último momento, cuando vean aparecer a esta niña con la pelota y no interactúan con otros pacientes que están en otras habitaciones porque están en su propia habitación y en cambio relatan lo mismo, es lo que estamos hablando. Es curioso porque son pacientes que están uno en un pasillo y el otro puede estar en el otro en el otra ala del centro. Es decir, que entre ellos, cuando estaban bien, con que compartían espacios comunes, como comedor, la biblioteca, pues sí que es verdad. Pero entre ellos, pues claro, cuando están en fase que les quedan muy pocos días antes de fallecer, no hablan entre ellos que la aparición de una niña. Y lo cogen con agrado, el tema de la niña no les da ese Se miedo. van tranquilos. Se van Se van tranquilos porque ellos te comentan que no tienen miedo. Que no tienen miedo. Incluso hay alguno que dice que aparte de la niña, antes ha visto como pequeños destellos de luz que te reflejan, te dicen, ¿sabes lo que es una estrella? Me dijo un señor, le dije sí. Dice, pues esto es lo que yo estoy viendo en estos momentos. Y automáticamente a las horas fallecían. Y cuando hacen ese pico, esto que siempre se ha comentado, Ángels, que ven a posibles familiares, ¿te has encontrado en alguna ocasión que vean a familiares? Que a mí siempre me parece muy curioso porque cuando me han relatado estas historias, la persona que está a punto de fallecer, que hace ese pico, justamente está viendo personas que ya han fallecido. Claro. Y yo pienso, si la mente humana tiene que darte algún tipo de tranquilidad porque a lo mejor estás a punto de fallecer, luego sería tener a personas, no sé, si fuera imaginación o fuera la imaginación que corriera, digamos así, una alucinación, sería algo más rentable de personas que están vivas a mejor que estén hasta el último momento, pero no el tatarabuelo que parece que viene a buscarte. Sí. ¿Esto te ha ocurrido, Ángels? Pues sí, yo hace 2 años, por desgracia, bueno, no me gusta mucho hablar del tema, pero perdí a mi madre. Y sí que es verdad que pasó al atardecer, tocando entre atardecer y anochecer. Y sí que es verdad que, bueno, que yo presentí que había alguien con ella. Y entonces, realmente ella, cuando minutos antes de fallecer, abrió los ojos y yo te podría decir que sí, que habría alguien en la habitación que se la iba a llevar. Y se fue tranquila. Pero realmente estaba yo acompañada, es decir, que no fue una percepción mía, fue una percepción de otro familiar que estaba a mi lado, pero como que la iban a buscar, es decir, porque ya es una persona que descansa, que se va, porque piensa que sí que es verdad que cuando uno fallece nadie quiere morirse, pero sí que es verdad que hay que dejarlos ir. Cuando sentimentalmente estás atada a esa persona, pues duele más, tú te autocriticas un poco, decir no quiero que se marche, quiero ser egoísta y que esté conmigo. Pero sí que es verdad que a la larga entiendes que aquella persona, su cuerpo, no está, pero su alma siempre permanece contigo. Claro. Y es cierto que hay esta costumbre de no ponerse nunca a los pies de la cama del fallecido. Bueno, es verdad que hay como una superstición, un dicho que a las camas del fallecido no, porque trae mala suerte. Yo como enfermera te puedo decir que sí que es verdad que he acompañado a mucha gente a irse y lo mejor que puedes hacer a veces, si están solos y no tienen a nadie, es cogerle la mano y hablarle. O a veces el silencio es más que 1000 palabras. Es curioso porque esto que comentas, mira, precisamente la enfermera que relatará después que trabajaba en el Vallebrón, porque a día de hoy ya no trabaja, lo puedo decir así, también relata esto, que nunca tenían la costumbre de ponerse a los pies de la cama, porque decía que si las enfermeras o alguien se ponía a los pies de la cama, parece ser que en aquella habitación donde fallecía ocurrían a posterior fenómenos como si la persona no pudiera irse. Sí, también no sé, dicen como si que fuera una cortas de alguna manera el flujo energético Claro. para que la persona se vaya. Sí, y es curioso que digan esto, ¿no? Es decir, es como una creencia que ya está bastante estipulada y veo que además incluso hay dichos de que ocurre esto, ¿no? Y que justamente en esas habitaciones es cuando después, pues, las televisiones, los timbres, ese largo, etcétera. Y además, ¿cómo fue lo del cristal? Porque lo del cristal también a ti te dejó bastante impactada. Bueno. Porque lo de la niña, yo lo de la niña Ángels, sinceramente, yo lo vivo y empiezo a correr. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Empiezo a correr y no paro hasta Rusia, como mínimo. Pero sí que te pasó algo un poco más, digamos, fuerte, entre comillas, o por lo menos que tú viste directamente y que sentiste cómo se rompía algo. Bueno, yo lo viví en primera persona porque piensa que es lo que te he dicho, eran jornadas laborales muy largas. Y bueno, cuando bajabas a comer, el comedor nuestro de personal estaba en la planta de abajo
y era una sala y normalmente pues eso, te encontrabas con un compañero o dos. Yo aquel día me acuerdo que ya pensaba que los sótanos ya son lugares fríos, pero en aquel momento me acuerdo que en el comedor que estábamos era una sala relativamente pequeña y estábamos comiendo un compañero y yo, y él estaba leyendo el periódico y yo me acuerdo que también debería estar leyendo algo y estábamos comiendo y la verdad es que hablábamos poco porque era nuestro momento de descanso y había una ventana, era un día precioso, era un día al mediodía a la hora de comer, deberían ser entre las 2 y las 3 y bueno, no hacía ni llovía, ni hacía viento, ni habría ninguna brisa y ¿cuál sería la sorpresa? De que entre la distancia entre él y yo se nos rompió un cristal de una ventana. Y no es porque el cristal estuviera la ventana abierta, se nos cayó encima prácticamente. Entonces, claro, yo me asusté y él ni se inmutó. Y le dije, ¿tú has visto lo que ha pasado? Y me dice, sí. Dice, pero ya te irás acostumbrando. Y la verdad es que andar por ese lugar, pues se ponían un poquito los pelos de punta. Te podría decir que daba respeto. Miedo no, pero respeto sí. Porque claro, habían unas zonas del centro, tanto en la planta donde estaban los residentes como los vestuarios, que era la planta de abajo, donde estaba el comedor, que habían diferentes zonas de calidez. Normalmente habían frías y notabas como la presencia de alguien que te vigilaba. Y sí que es cierto que puertas totalmente cerradas, que tú la habías cerrado, se abrían solas. Sí, recuerdo Frío además- incluso en pleno verano. Frío incluso en pleno verano. Es curioso, pero es así. Recuerdo además que, aparte de ella, también tuvimos otra enfermera que también estuvo trabajando justamente en ese hospital de pobres antiguo y hoy día geriátrico, y relataba también lo mismo, incluso relataba que hubo un momento que en el baño tuvo que ir varias veces porque la ventana quedaba abierta. Y cerró en varias ocasiones aquella ventana y se seguía abriendo sola. Es decir, ella entraba al baño, cerraba la ventana, salía, al cabo de rato veía otra vez que hacía como un poquito de aire, volvía a entrar y la ventana estaba abierta. La ventana y la puerta. Y Ventana y la puerta. no había nadie dentro de aquel baño. No había nadie. No había nadie. No había nadie. Y como último, aquella experiencia, es que claro, sé que no la viste tú, pero yo sé que la persona que te cuenta esta experiencia también es de tu confianza, de que realmente ha vivido una circunstancia así. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tenemos que decir que, para introducir un poco en esta experiencia, que este geriátrico hoy en día y hospital de pobres en su momento estaba gestionado por las monjas. ¿Qué fue lo que ocurrió, lo que también vio un compañero, Ángels? Bueno, pues es lo que te digo, que con que son temas que no se acostumbra a hablar y cuando empiezas en un centro, pues te van contando poco a poco y con el paso del tiempo y delegan en ti confianza. Y sí que es cierto que este compañero me contó que una noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, le faltaban pañales y tuvo que ir a la otra punta del centro a buscarlos. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que claro, este centro, pensar que es un centro donde hay mucha luz, está rodeado de bosque, y cuál sería su sorpresa, que vio entre los cristales, porque todo es cristales, pero por encima de una altura determinada, es decir, que podríamos decir que nos puede sorprender pues a nosotros un cristal de cintura para arriba. Y entonces, ¿cuál sería su sorpresa? Que vio en el bosque entre las 2 y las 3 de la mañana a una mujer, que en este caso era una monja, que flotaba por encima, o sea, estaba como si estuviera paseando por el jardín, pero flotaba, o sea, no tocaba el suelo. Podríamos decir que estaba a 1 metro del suelo. Vamos, que se deslizaba. Que se deslizaba sola. Y entonces él, claro, y con que tenía que ir a la otra unidad, y como ser humano que somos curiosos, pues como la que la fue siguiendo. Entonces él pensó, bueno, pues debe ser, las monjas viven en este centro, viven en el piso de arriba, y entonces dijo, debe ser alguna monja que ha salido al jardín. Pero claro, también le sorprendió porque eran las 2, las 3 de la mañana y pensó, es como una cosa diferente, es una cosa inusual. Entonces él la fue siguiendo y sí que es cierto que en la parte trasera de la residencia había como una especie de gruta, de bosque, como de cueva, y la monja se quedó allí. Entonces fue curioso porque él llamó a la comunidad arriba a las 3 de la mañana, despertó a las monjas y les dijo si les faltaba alguna monja. Entonces le dijeron que si es que no estaba bien o se había ingerido algo de alcohol. Entonces a la mañana siguiente lo llamaron al despacho y le llamaron la atención. O sea, fue una cosa curiosa.
porque era una persona que estaba acostumbrada a trabajar en el turno de noche. Y en esa cueva que dices, bueno, esa especie de cripta o algo así, es donde normalmente iban a rezar, ¿no? Van a rezar y hacen sus celebraciones. Entonces era un poco como curioso, ¿no? Porque dices, bueno, nadie flota en el aire y entonces una persona que está acostumbrada a trabajar en el turno de noche como que pensó, me está pasando algo, esto no puede ser. Pues que la fue siguiendo a lo largo de los 600 metros de recorrido de todo el edificio. Aparte de que no podía entrar en esa cripta porque creo que estaba cerrada con una reja también, o sea, tampoco podía esconderse. Yo he estado en varias ocasiones allí cuando tocó hacer la investigación y tengo que decir que es como una especie como de cueva artificial, no es ni siquiera una cueva natural. Sí, sí. Entonces está puesta pues con la Virgen, que van a adorar en este caso lo que son las monjas, y allí no hay, o sea, parece que hay como una especie como de entrada, como una especie como de cripta o como gruta, pero no hay nada, es decir, está un muro. Hay el muro que además divide lo que sería el recinto donde está, digamos, este hospital, este geriátrico. Ahí no hay nada, o sea, ahí no puede entrar nadie. Bueno, puedes entrar, pero te quedas Sí, en el cabe muro. justo una persona. O Te sea. quedas en el muro. Entonces es imposible que haya nadie. Es imposible que allí, por lo menos, acabara nadie. Yo, ya digo, he visitado en varias ocasiones, he estado delante y he hecho fotografías por activa o por pasiva y no hay una vía de escape, no hay nada. Sí que es verdad que ya hablaremos en su día con detalle de que hay muchos túneles que comunican diferentes edificios por aquello, que la montaña está, digamos, perforada. Pero sí que es cierto que, bueno, eso ya lo tocaremos más adelante, lo tocaremos en un capítulo especial de... Bueno, no lo voy a decir tampoco, no voy a dar pistas, vamos a dejarlo así. Ángels, son casi ahora mismo 23:42 y yo creo que tú tienes que madrugar porque que los oyentes sepan que Ángels viene aquí y mañana tiene que seguir trabajando y madrugar mucho, ¿no es así, Ángels? Así es. Pues ha sido un placer tenerte por aquí, Ángels. Muchísimas gracias por la invitación. Y sabes que te esperamos. O sea, tenemos que organizar junto con Mario y con la otra chica, que no sé si hay también cada que digamos hombre o no, pero bueno, la otra enfermera, para organizar y hablar precisamente de este caso concreto, porque yo creo que va a haber muchas sorpresas, porque Ángels ha dicho algunas cosas que le han podido pasar y sí que es cierto que hay muchas cosas más que han quedado en el tintero. Así que nada, que hablaremos de la Fundación Alba y lo he dicho, fíjate. Bueno, hablaremos de este caso concreto y a partir de ahí que nos expliquen sus experiencias. Así que, Ángels, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias y buenas noches a los dos. Bueno, hemos tenido aquí la experiencia de Ángels, que nos ha explicado de viva voz y en directo, tanto por Facebook Live como por diferentes medios, ¿no? Las ondas de radio, streaming vía internet. Y ahora yo creo que vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero no de experiencias, porque ahora sí que viajamos directamente hasta el Hospital de la Vall d'Hebron, el famoso Hospital de la Vall d'Hebron. Aquí, una enfermera, también hace 4 años, nos relata las experiencias que se tienen en este hospital. Bueno, creo que era en la 9ª, en los quirófanos de la 9ª planta, que se oían ruidos, se oían voces, se caían las cosas al suelo, desaparecían cajas de quirófano, se cerraban los ascensores y no se podía entrar, con lo cual la gente tenía miedo, porque si te quedas en el ascensor a las 3 de la mañana, pues tienes miedo. Y entonces la gente no quiso ya volver a operar allí, no se atrevían a operar allí, hasta que tuvo que venir un sacerdote y tuvo que hacer allí pues un exorcismo, unos rituales, hasta que desaparecieron estas voces y estos ruidos y lo solucionó. Porque allí no se podía operar, no quería entrar nadie, ni médicos, ni enfermería, ni limpieza, ni auxiliares, ni nada. ¿Y qué era lo que pasaba
¿Qué se escuchaba? Se escuchaban ruidos, se escuchaban gritos, se caían las cosas, se abrían las cajas de quirófano, se cerraban las puertas del ascensor, las puertas del quirófano. Cosas raras, cosas raras. Pero fue porque la dirección lo pidió. Has comentado también que tú has tenido alguna experiencia en los Vox donde trabajáis, que se ve que hay cortinas y parece ser que... Sí, sí. Había pasado algunas veces que si teníamos a alguien que estaba a punto de morirse, a punto de irse, pues se nos abrían las cortinas y no se cerraban. Y de repente se abría una, tú ibas y la entornabas un poco por respeto a esta persona y se volvía a abrir. Y se abría la del lado también. Entonces tú ibas, cerrabas un poco y se volvía a abrir. Al final lo dejabas. Y hablando sobre esto de las cortinas y demás, creo que muchos profesionales tenéis algo que hacéis en concreto para que esos pacientes os ponéis en una situación, tenéis una posición donde poneros y además no sujetan. Claro, claro. Claro, porque esto está demostradísimo que cuando un paciente sabes que se va a marchar, que se va a ir, no puedes interponerte. Tienes que dejarlo ir. Porque ya es su hora, ya él quiere marcharse. Y si tú te pones a los pies de la cama, pues tú estás interfiriendo y estás poniendo una barrera para que se vaya libremente. Como tampoco puedes cogerlo, porque no le estás dejando ir libremente, no le estás dejando marcharse. Entonces, incluso, algunas veces, poniéndote a los lados y cogiéndolo, hemos visto cómo se hacía el electroplano y se volvía a reiniciar el electro. Cuando tú lo has dejado y ya lo has soltado totalmente, se ha puesto plano y ya está. Una cosa, Margarita, si una persona, como dices tú, se interpone en esos pies de la cama, o sea, quiero decir, ¿esto lo sabéis por algún tipo de experiencia? ¿Ocurre algo dentro de esa habitación? ¿Ocurre algo en ese momento? Ocurre que muchas veces, y esto sí lo he visto yo, a mí me pasó una vez, que se va, pero luego lo ves. Ves una sombra. Esto sí lo he visto yo. No se va tranquilo. O sea, se va porque al final tiene que morirse o se muere. Que le cuesta, que le cuesta. Porque yo he visto que se reiniciaban electros. Pero luego ves, yo lo he visto como sombras. Cuando ya incluso se han llevado el cadáver y todo eso, los ves allí. No se han ido en paz. No se han ido en paz. Esto lo he visto yo, en las columnas de la REA. Y una cosita, vamos a la cuarta planta. ¿Qué ocurre en esta cuarta planta? Está el enfermero de la bata blanca, pero desde hace muchos años. Y entonces este señor, pues, aparece en los ascensores y se va para las habitaciones y desaparece. Y luego hay otro sitio también, en un anexo, en el que sale del pasillo y se mete siempre en los almacenes y desaparece. Creo que tienes una experiencia que seguís a este... Sí, lo seguimos hasta el almacén y no estaba. Tenía puerta el almacén, abrió la puerta... Estaba la puerta abierta, normalmente siempre está abierta, Y bueno, pues claro, lo seguimos y no estaba, no había nada. ¿Y los más veteranos? Se notaba, no sé si fue una interpretación nuestra, mucho frío aquella noche en el almacén, frío. Pero no sé, ya no lo sé, no sé decirte, pero se notaba mucho frío. Siempre que lo hemos visto así en el pasillo de los anexos, se nota frío. Y los veteranos creo que comentan quién puede ser este enfermero de la bata blanca. ¿Qué te han llegado a comentar a ti? ¿Quién puede ser?
Dicen que un paciente que murió y que era enfermero y que todavía está allí. Es un pequeño corte de Vall d'Hebron, algo que me llamó también poderosamente la atención y que quiero recuperar para enseñar a todos los oyentes de RKB y que nos siguen aquí en Ítaca, ¿no? Aquel enfermero de la bata, aquel personaje que fallece, que se dedicaba a la enfermería y que se va paseando por el hospital de la Vall d'Hebron. Increíble. Mario Ortega. Increíble, sí, sí. Bueno, y más, hemos tenido que cortar el audio, pero de hecho esta misma persona ha sido testigo pues de otras cosas como oír cómo la llaman por su propia voz. Y luego darse cuenta de que la voz era la de un paciente que había fallecido, que ella dijo en su momento que lo había interpretado como una especie de despedida, o sea que se lo tomó bastante bien escuchar aquella voz del paciente. Y bueno, se lo tomó con bastante positividad, por así decirlo. Incluso la novena planta con quirófanos donde operaban a la gente, parece que también, y que llega un momento que tienen que hablar con dirección para que suba el párroco, el cura que daba la extremaunción, supuestamente, daba las misas en Vall d'Hebron, sube para hacer una especie como de ritual de liberación. Sí, tuvieron que hacer una oración de liberación, o sea, un exorcismo, porque por lo visto allí desaparecía el instrumental o lo encontraban tirado por los suelos, vamos, que de hecho el personal, o sea, se negaban a hacer ninguna intervención en la planta 9. Increíble. Yo, como siempre digo, me quedo sorprendido porque son, como digo yo, son testimonios más del punto de vista científico. Es decir, cuando la sangre circula hay vida y cuando la sangre no circula no hay vida. Y que profesionales de este talante, enfermeras, diplomadas, incluso médicos, porque llega a contactar con médicos que explican la historia. Recuerda que el famoso médico que dictamina el fallecimiento de un paciente en la habitación y cuando baja a la parte de mortuorio donde dejan los cuerpos, se encuentra caminando aquel paciente que él había dictaminado directamente, que había fallecido, y lo encuentra paseando por lo que sería la parte de mortuorio. Bueno, estamos llegando a últimos minutos de Ítaca. Siempre se nos hace muy cortito esta hora. Yo creo que queremos meter tanta cosita dentro que se nos hace muy cortito, ¿verdad que sí, Mario Ortega? Bueno, mira, ya dejaremos el emplazamiento para otro segundo programa de hospitales. Segundo programa de hospitales en el cual podemos tocar algunos más, porque hemos dicho que hubo más hospitales en los cuales cogimos los testimonios y que la verdad yo creo que a cuál pone más los pelos de punta. Pero sobre todo, desde aquí quiero hacer una mención especial que yo creo que todas estas chicas, todas estas enfermeras me dejaron como conclusión. Y es que no todo es tan terrorífico como se marca en las películas, no todo es tan tétrico. Al contrario, como hemos escuchado también en la primera locución, en la primera entrevista del Hospital de Calella, parece ser que tienen como ese sentimiento de agradecimiento, es decir, que esa sensación, esas presencias, lo que hacen es agradecer y agradecer esos cuidados de las enfermeras que se preocupan por los pacientes y, como habían dicho Ángels, que directamente es un tema vocacional. Bueno, y con esto nos despedimos. Mario Ortega, sí que voy a decir una cosa que no hemos dicho todavía hasta ahora y voy a comentar así de forma rápida, quizás en los últimos minutos que tenemos aquí en RKB, y es que Mario Ortega, tenemos que montar ya, porque me lo está pidiendo mucha gente. La gente se puede conectar a enigmasbarcelona.es porque hacemos ciertas rutas de misterio por la ciudad de Barcelona y yo creo que podéis apuntaros todos los que queráis. Estaremos en directo, hablaremos de todos los misterios y sobre todo de lugares marcados por la tragedia y por no tragedia, apariciones, fantasmas. Como digo, conectaros a enigmasbarcelona.es y ahí tenéis dirección de correo para comunicar con nosotros o a razón también de Ítaca. Así que nada, nos despedimos, os dejamos ahora mismo con Pedro Riba, en Luces en la Oscuridad, un programa de humanidades y también con mucho misterio. Buenas noches. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire. RKB, la ràdio que t'envolta.
Tot aquest temps que he estat aquí tancat i ara fes-me un favor. Digues el que et passi per